7:46, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Aarón Rodríguez porque hay un problema en el colegio Juan Alarco de Dahmer en Miraflores. Un problema intolerable, Pamela. Exacto, es un colegio del Estado, por cierto, es decir, todos los profesores son cubiertos por el dinero de todos los peruanos, pero parece que es insuficiente porque falta una maestra y han sido los mismos papás los que han tenido que pagar el sueldo de esta maestra. Cuéntanos, Aarón. Pamela, buenos días. Así es, un caso de esos que son extraños, pero también causan mucha indignación. Ya van más de 2 meses en las que una profesora está que les enseña a los alumnos, a las alumnas de primer grado C aquí en el colegio Juan Alarco de Dahmer. Al inicio contratada por los padres, hoy está en la nebulosa, esperando a que sea o viendo si es que le van a pagar en este colegio. Y obviamente como profesora ella no va a abandonar a los alumnos. ¿Y cuál es el motivo? Estoy junto a 5 padres de familia de esta promoción, que han quedado pocos porque muchos de estos niños fueron reubicados en otras secciones. Hoy en día solamente 15 niñas en el salón del primero C nada más. Pero ¿qué ocurrió? Resulta que la profesora encargada de impartir las clases no llegó el primer día de clases, el 20 de marzo. Pasaron los días y no fue hasta el 24 que se enteran que la profesora estaba de licencia, pero que el colegio no había contratado a un reemplazo. Es así como los padres de familia se ponen de acuerdo para contratar a una profesora para que imparta las clases hasta cierto día que regresaba la profesora de licencia, pero cuando debe regresar de licencia la profesora pues no regresa. ¿Y por qué motivo, señora Elena? Muy buenos días. ¿Qué es lo que ocurre? Que la profesora original, la señora Dora, como usted me dijo, hasta ahorita no viene en el colegio y la nueva profesora todavía no sabe si le van a pagar o no porque no está contratada por este colegio. Buenos días. Sí, nosotros contratamos a la profesora Janet Quispe para que pueda atender a nuestras niñas en lo que es su educación, ya que el colegio no nos daba respuesta de nada. No sabían dónde estaba la profesora, qué era lo que le había pasado, ni nada. Recién en abril nos dicen que ella había tenido una peritonitis y que había sido operada y estaba hospitalizada en el Rebagliati. Pero sin embargo, hasta esa fecha ella no presentaba ningún papel, solamente de boca decía de que estaba mal de salud y que no se iba a hacer cargo. O sea, no creen. Entonces que nosotros insistimos para que se tome titular. esta profesora, ya que la profesora estaba hospitalizada y iba a tener una licencia. Nos afirmaron que la profesora había sido tomada para que cubra la licencia. La profesora entregó todos sus papeles, su currículum, todos los papeles que le solicitaron y ella firmó unos documentos. La nueva profesora iba a ser contratada y le mostraron a ustedes documentos de que iba a ser contratada. ¿Qué ocurre hace poco cuando supuestamente la profesora estaba enseñando tranquila como profesora de reemplazo contratada? ¿Qué es lo que se dan cuenta? La primera licencia acabó el 13 de mayo. El 13 de mayo la profesora se fue a su casa y el lunes 15 de mayo tenía que venir la profesora Dora Valencia Pillaca. La profesora no se sumó al colegio y a la hora de salida nos dijeron de que no había venido porque se había extendido su licencia por un mes más. Entonces tuvimos que llamar otra vez a la profesora Janet, que es la profesora que trajimos nosotros, y se va a quedar hasta el 10 de junio, si no me equivoco, pero ella ayer se ha acercado a la OGEL y le han dicho que no hay ninguna resolución para ella, es como que ella no está cubriendo ninguna licencia, no se le va a pagar, porque la profesora Dora Valencia Pillaca sigue haciendo el cobro de su pago. Pero no Ella está está yendo a ingresando al trabajar. colegio Juan Alarco de Dahmer, se está posicionando en el primero C, enseñándole a alumnos, pero no está en la planilla del colegio. No está en la planilla del colegio. Incluso cuando nosotros hemos venido acá el 13 de mayo con la abogada de la UGEL, no le querían dejar firmar el cuaderno, porque ella le hacen firmar un cuaderno. No le estaban dejando firmar ningún cuaderno para que no haya ninguna evidencia. Buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Fernando Arias. Lo que ocurre normalmente es que el colegio pone un sustituto cuando ocurren ese tipo de cosas. ¿Qué respuesta les ha dado el colegio cuando ustedes preguntaron por la profesora que iba a venir a reemplazar a la profesora que estaba enferma? Ya, bueno, yo conversé con el subdirector, que es el apellido Rojas, ¿bien? Y él manifestó de que en una semana o 15 días se iba a resolver ese asunto. Bueno, pasaron los 15 días y en realidad la institución no dio ninguna solución. Fue por eso que me contacté con el mismo director. Y el mismo director se comprometió que dentro del primer mes iba a conseguir a una profesora de reemplazo. Y lo que nos indigna a todos los padres es que hay una docente que nos ha estado enseñando muy bien a nuestros hijos y que el día de hoy, cuando haya querido recibir su pago, le dicen de que la otra profesora, que no está cumpliendo su rol como tal, ella sí está percibiendo los saberes. Y es algo que nos deja a nosotros preocupados y mal, porque nuestros Aarón. hijos hoy en día, pero en mi caso, ninguno de nuestros hijos se ha quedado en casa. No hay quien enseñe a nuestros hijos. Pamela. Sí, a ver,
uno puede entender que la profesora titular pueda estar enferma, licencia, y tiene todo el derecho de cobrar su sueldo, por supuesto, mientras dura la licencia. Si está mintiendo o no respecto a las razones de la licencia, ya eso es un tema aparte que seguramente el colegio y la UGEL tendrán que evaluar. Pero mientras tanto, una profesora sustituta tiene que ser cubierta también por el magisterio. O sea, no puede ser que el dinero tenga que salir de los papás. Efectivamente. Claro, es lo que nos están indicando. Debería haber venido una profesora sustituta, pero nunca vino. Y con el pasar de los días, los papás preocupados contrataron a una profesora por su cuenta, pero la contrataron por unos días, porque ellos no pueden pagarle lo que le paga el Estado a un profesor. Por eso es que el director se comprometió y les mostró una documentación, no sabemos si es falsa o no, pero hubo una documentación de una presunta firma de un contrato, y cuando la profesora se acerca para cobrar, no estaba en la planilla. Sí, Pamela. Claro, o sea, el director tiene que hacer el trámite ante la UGEL correspondiente para solicitar que les manden una profesora, un profesor de reemplazo, sustituto. Eso él no ha hecho porque han tenido que traer a una profesora externa. El director tuvo que haber hecho una solicitud al magisterio para que envíen a una profesora de reemplazo. Ese trámite se hizo. ¿Por qué tuvieron ustedes que llamar a una profesora? Nunca se hizo. Cuando nosotros ser, presentamos como padres de familia un reclamo a la UGEL por no tener una profesora de reemplazo, dijeron que el trámite era que primero el director tenía que pedir, solicitar, en base a la licencia de la profesora, una profesora de reemplazo. Entonces aquí hay toda una corrupción porque el director y el subdirector nunca presentaron ninguna profesora de reemplazo a la UGEL. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual ese trámite no se realizó? O sea, el director quiere sentarse, enseñar, agarrar la plaza. ¿Qué corrupción insinúan los padres de familia? ¿Por qué no hacen ese trámite tan sencillo, tan burocrático, por algo tan concreto como que no hay una profesora? ¿Qué intuyen los padres? ¿Cuál es la verdad de la milanesa ahí? Aarón, por favor. Señor, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir para que el director no haya llamado o no haya hecho el trámite para que venga una profesora sustituta? ¿Qué habría detrás? ¿Ustedes han averiguado ese tipo? La misma UGEL nos ha dado declaración de que la doctora Dora Valencia Pillaca tiene mucha amistad con el subdirector Romeo Rojas. Es por eso que ella sigue percibiendo su sueldo normal y por lo bajo le debe de estar dando algo a él para que él no haga el trámite necesario para poder nosotros tener una profesora y nuestras hijas sigan con la educación que tienen que ellas tener, como todas las demás alumnas que siguen teniendo. Entonces, y como todas las alumnas que las reubicaron y a nuestras hijas nos las dejaron tiradas ahí sin profesora cantando. Lo que uno puede suponer que está pasando aquí es que a esta profesora, la titular, no le correspondía pedir entonces una licencia. Y por eso es que no están comunicando el hecho a la UGEL, porque la UGEL seguramente va a pedir ahí los documentos respectivos de la licencia y van a verificar que hay algo malo, ¿no? Y prefieren dejar a las alumnas sin profesor antes que clarificar los hechos. Una pena. Bueno, vamos a esperar los descargos del director de este centro educativo, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? Porque no se pueden quedar sin educación las niñas. Y si tiene que ver con algo soterrado, es un acto aparte de corrupto, estoy hablando en condicional, sería una actitud corrupta y desalmada, ¿no? Ya meterse con la educación de los niños, Pamela, no tiene nombre. Quedó muy claro tu despacho, Aarón. Esperamos la versión del señor director o subdirectora de acuerdo a las acusaciones que han hecho los padres de familia, no porque han querido, sino por sus niños. Vamos a volver más adelante con esa información.